tal? Bueno, continuando con los problemas y las clases. En esta ocasión les voy a explicar la definición de campo eléctrico. Campo eléctrico. Bueno, es importante que sepas que cualquier objeto que se encuentre cargado eléctricamente va a generar un campo eléctrico. Gracias a que existe un campo eléctrico, entonces podemos tener una interacción eléctrica entre cargas. Si una carga no genera campo eléctrico o su campo eléctrico es nulo, entonces no existe una interacción eléctrica con otra carga, ¿sí? Porque tiene que haber campo eléctrico en ambas partes para que exista esa interacción. Hablando en interacción de fuerza eléctrica. Bien. El campo eléctrico, vamos a entenderlo de esta manera. Vamos a suponer que yo tengo una carga eléctrica puntual, esférica, ¿sí? Vamos a ponerle positiva, ¿ok? Esta carga eléctrica Q, positiva, pues va a generar un campo eléctrico, pero ¿cómo lo genera? Bueno, si yo coloco a una distancia R, cualquier distancia R, una carga mucho más pequeñita con respecto a la carga que tengo, que quiero analizar, es decir, una carga eléctrica Q. ¿Sí? A esta carga eléctrica Q le voy a llamar carga prueba. Esta carga prueba la voy a poner positiva también. Entonces, lo que voy a ver es lo siguiente. Si esta carga está interaccionando con la pequeñita, mi pregunta es la siguiente: ¿qué le va a hacer la carga Q grandota a la pequeñita? Si nosotros preguntamos eso, pues esta va a ser la que va a ser afectada por la otra, ¿ok? Aunque sabemos que esta también le afecta, pero comparado por la magnitud de las cargas, pues lo que le afecte a la pequeñita, pues básicamente la grandota no va a sentir, pero la grandota sí va a afectar lo suficientemente a la pequeña. Por lo tanto, nosotros consideramos eso. Pues ambas son positivas, entonces la carga Q mayúscula se va a encargar de empujar o repeler a la carga Q minúscula. ¿Ok? ¿Qué va a pasar aquí? Si yo agarro una serie de puntos alrededor de esta carga grandota a una misma distancia R, puedo formar una circunferencia alrededor de la carga Q mayúscula, sabiendo que todas las distancias, todos los puntos que se encuentran alrededor sobre esa circunferencia se encuentran en una distancia R, todos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a poner esta carga pequeñita en las diferentes partes, en los diferentes puntos de la circunferencia de radio R? Bueno, la carga grandota va a afectar sobre todas, ¿sí? ¿Y cómo va a afectar? Pues la va a empujar en el sentido de la dirección de R. Obviamente aquí tengo esta R en esta dirección, sería esta R, que sería la misma. Por lo tanto, yo sigo la dirección de esa línea de la R y pues esta se va a encargar de empujarla en ese sentido. ¿Ok? De la misma manera aquí, de la misma manera acá, la va a empujar. De tal forma que me doy cuenta que esta carga eléctrica Q mayúscula genera un campo eléctrico, ¿sí?, radial hacia afuera, debido a que estas líneas que aparecen aquí son las líneas vectoriales del campo eléctrico que está generando la carga principal, que sería la Q mayúscula. Viéndolo de una manera diferente, ya un poquito mejor el dibujo, yo puedo tener pues lo siguiente. Yo tendría aquí mi carga eléctrica esférica puntual positiva y las líneas serían en esta dirección, todas radialmente hacia afuera, y generarían un campo eléctrico positivo. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo tengo una carga eléctrica puntual negativa? Si yo tengo una carga eléctrica puntual negativa, pues yo haría exactamente lo mismo, haría poner la carga prueba
Q minúscula positiva, ¿ok? A una distancia R, ¿ok? ¿Y qué le pasaría? Pues la carga grandota se encargaría de atraer a la carga pequeña, por lo tanto la flecha iría hacia la carga principal. Entonces, pues yo podría poner aquí que una carga eléctrica negativa, esférica, negativa, genera un campo eléctrico radial de la misma manera que la positiva, pero hacia adentro de la carga. De esta manera. ¿Ok? Ahora, ¿cómo relacionamos el campo eléctrico con la figurita que hice al inicio? Si yo tengo aquí una carga eléctrica puntual positiva o negativa, no importa, y una carga pequeñita a una distancia R positiva, ¿sí? Entre ellas dos existe una fuerza eléctrica, ¿sí? Recuerda que la carga pequeña, vamos a ponerle aquí a un ladito, todas las cargas pequeñas que estoy utilizando son positivas y son cargas prueba. En este caso es una carga prueba, únicamente para tener el valor del campo eléctrico, es decir, ver cómo es el campo eléctrico que genera cada una de estas cargas. ¿Ok? Ahora, en este caso, ¿cómo lo tengo aquí para poder encontrar la definición de campo eléctrico? Yo sé que entre estas dos cargas existe una fuerza eléctrica de interacción debido a la ley de Coulomb, ¿sí? Existe una fuerza eléctrica entre la carga Q mayúscula y la carga Q minúscula. ¿Ok? Entonces, esta fuerza eléctrica pues depende de la ley de Coulomb. ¿Ok? Ahora, ¿cómo defino el campo eléctrico? El campo eléctrico es el cociente que existe entre la fuerza eléctrica que hay entre estas dos cargas sobre la carga prueba que yo estoy analizando. ¿Qué quiere decir esto? Que el campo eléctrico lo puedo definir. Es una cantidad vectorial. Lo puedo definir como la fuerza eléctrica que existe entre estas dos cargas sobre la carga eléctrica prueba en este caso. Esta ecuación de aquí abajo es la definición de campo eléctrico. Esto es muy importante. Definición. Si a mí me preguntan cuál es la definición del campo eléctrico, fuerza eléctrica sobre carga. ¿Ok? Sin embargo, el entendimiento es un poquito más amplio. ¿Ok? Ahora, yo puedo tener diferentes tipos de distribuciones de carga. ¿A qué me refiero con distribuciones de carga? Puedo tener, por ejemplo, este borrador cargado. Y este borrador no necesariamente es una esfera. Este borrador es un rectángulo, ¿sí? Lo puedo tener cargado. Puedo tener este termo, ¿sí? Cargado. Y esto es de cierta manera, bueno, si fuera cilíndrico, es cuadrado, es rectangular. Si fuera un cilindro de carga, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo tener cualquier distribución de carga. En este caso tengo esferas de carga, porque son cargas esféricas. Entonces el campo eléctrico que generan las cargas esféricas, pues es de esta manera, ¿ok? La definición es la misma, sin embargo, que esta es la forma de encontrar ese campo eléctrico. Sin embargo, si yo agarro la fuerza eléctrica y la sustituyo en la definición de campo eléctrico, lo voy a hacer de este lado, voy a agarrar esta fuerza eléctrica y la voy a sustituir ahí. Entonces, el campo eléctrico va a ser a la K, que es la constante de Coulomb, el producto de las cargas sobre la distancia, que será la fuerza eléctrica, y esto sobre la carga Q. Si te das cuenta, al hacer una regla de la tortilla, aquí pones un 1 abajo, multiplicas extremos con extremos, internos con internos, ¿sí? Y entonces esta carga eléctrica Q se va a cancelar, de tal manera que voy a tener, finalmente voy a borrar aquí, no voy a borrar esta parte de aquí. Finalmente voy a tener que el campo eléctrico de una carga eléctrica puntual esférica va a ser igual a la constante de Coulomb, la carga eléctrica principal que está generando el campo, sobre la distancia a la que se encuentre la carga prueba o cualquier punto cerca de esa carga principal.
acuerdo? Ahora bien, ¿cuáles son las unidades que manejamos con campo eléctrico? Pues vamos a ver la definición directamente. En la definición tenemos que es fuerza eléctrica sobre carga, ¿sí? Al hablar de fuerza eléctrica, cualquier fuerza, ¿sí?, que nosotros manejemos se mide en newton del Sistema Internacional de Unidades, entonces vamos a manejarlo así. ¿Cuáles son las unidades de campo eléctrico? Bueno, fuerza newton, carga coulomb. Newton sobre coulomb es la carga, es la unidad principal de campo eléctrico en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Vamos claros hasta aquí? Cualquier duda, recuerden que pueden comentarlo y hacérmelo llegar sin ningún problema. Seguimos. ¿Cómo es que interaccionan ahora las cargas eléctricas ahora debido al campo eléctrico? Eso es muy interesante porque gracias al campo eléctrico también existe una repulsión y una atracción, ¿sí?, de cargas eléctricas. Vamos a ver. Antes de continuar, estas líneas que están aquí se le conocen como líneas de campo, ¿sí?, o líneas de fuerza. Vamos a ponerle así, líneas de campo o líneas de fuerza. ¿Por qué? Porque son las líneas que me están indicando hacia dónde va el campo eléctrico. Y recuerda, como el campo eléctrico y la fuerza eléctrica son directamente proporcionales, la dirección del vector es la misma, tanto del campo eléctrico como de la fuerza eléctrica. Por lo tanto, también podemos llamarlos como líneas de fuerza. Depende de la literatura que tú escojas. Hay algunos autores que los manejan como líneas de campo y otros autores que los manejan como línea de fuerza. Es exactamente la misma línea, son vectores de campo o vectores de fuerza. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cómo es que interaccionan estas cargas gracias a esos vectores de fuerza o a esas líneas de campo debido al campo eléctrico? ¿Sí? Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar y vamos a hacer unos dibujitos que a mí se me hacen muy interesantes. Esos dibujitos porque se visualiza muy bien. Vamos a suponer que yo tengo dos cargas positivas puntuales, ¿ok? Yo sé que cada una de estas cargas genera su campo eléctrico, ¿sí? En este caso, esta carga eléctrica lo genera hacia afuera. En este caso, esta carga eléctrica también lo genera hacia afuera. Pero bueno, ¿qué está pasando entre ellas? ¿Qué está pasando en el punto en donde estas dos van a querer juntarse? Yo sé que estas dos, por ser cargas positivas, van a tener una repulsión entre ellas. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues las líneas de campo van a doblarse de esta manera, ¿sí? Se van a doblar de esta manera al grado de, pues, que ese doblez va a permitir que estas dos se separen. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué hay en el centro? ¿Qué hay en la parte donde no hay líneas de campo? Si no hay líneas de campo, el campo eléctrico que existe aquí es nulo. Es igual a cero. ¿Ok? Por lo tanto, en el centro no hay campo eléctrico. Y si no hay campo eléctrico, entonces no existe interacción entre estas dos. ¿Quién hace que se alejen? Este doblez. ¿Quién hace que se haga una repulsión? Este doblez que hay de líneas. Haz de cuenta que tú quieres agarrar dos cosas, las quieres juntar y se dobla a tal grado que no vas a poder juntarlas. Es lo mismo cuando sucede que tú quieres juntar un polo positivo de un imán con otro polo positivo de un imán. ¿Qué va a pasar? Pues te va a mover todo y antes de que se junten, ¿sí? Si quieres que se junten, tienes que crear mucha fuerza y tienes que dejar esa fuerza ahí para que se junten, porque si tú lo sueltas, pues se van a separar, ¿sí? De esta manera interaccionan las líneas esféricas, las cargas eléctricas puntuales esféricas, ¿sí? En base a las líneas de campo, ¿sí? Hacemos lo mismo, puede ser lo mismo con cargas eléctricas negativas. ¿Qué pasa con las cargas eléctricas negativas? En el caso de cargas eléctricas negativas, pues aquí las tengo, ambas son negativas,
Pues yo sé que cada una de ellas genera un campo eléctrico hacia adentro. ¿Sí? De esta manera. Y esta lo hace exactamente igual hacia adentro. Pueden ser de diferentes tamaños las cargas, no hay ningún problema. ¿Qué diferencia hay si son diferentes tamaños? Pues que estas líneas son más largas en una que en otra. ¿Ok? Es lo bonito. ¿Qué va a pasar aquí en el centro? En el centro va a existir el mismo doblez, pero con la diferencia de que ahora las líneas se van a doblar hacia adentro de las cargas. ¿Sí? De tal manera que aquí en el centro, ¿sí?, tampoco va a existir un campo eléctrico activo, entonces va a ser igual a cero. ¿Ok? Este mismo doblez que tengo aquí va a permitir que las dos cargas se separen, exista una repulsión entre ellas, entre esas dos. ¿Ok? De esta manera interaccionan las cargas eléctricas puntuales esféricas en términos de las líneas de fuerza o líneas de campo que anteriormente expliqué. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos cargas de diferentes signos? Si yo tengo cargas de diferentes signos, aquí está bien interesante. Una carga positiva y una carga negativa. Perfectamente sé que estas dos cargas tienen una atracción por ser diferentes signos. Ahora, ¿cómo es que actúan en términos de esas líneas de campo? Bueno, yo sé perfectamente que esta genera un campo eléctrico hacia afuera, radial, esta lo genera hacia adentro. Pues te vas a imaginar y vas a sentir la obviedad de que, pues, ¿qué pasa en el centro? Pues las líneas de campo que salen de una van a tender a meterse en la otra. De esta manera se van a doblar, pero se van a doblar para unirse de esta forma. De tal manera que entre ellas dos sí hay líneas de campo, por lo tanto el campo eléctrico que hay en medio de esas dos cargas no puede ser igual a cero, tiene que ser diferente de cero. El campo eléctrico aquí en el centro es diferente de cero. ¿Por qué? Porque sí existe un campo eléctrico ahí. Y si existe un campo eléctrico, entonces las dos esferas tienden a juntarse. Es decir, hay una atracción. Resumiendo esto en términos de campo eléctrico, vamos a poner aquí, si el campo eléctrico entre dos cargas es positivo, es cero, ¿sí?, entonces existe una atracción. Existe una atracción, ¿sí? Repulsión. Si el campo eléctrico entre ellas es cero, estamos hablando de una repulsión, ¿sí? Ahora, lo mismo sucede del otro lado. Si el campo eléctrico es diferente de cero, hablando entre dos cargas, ¿sí?, esto hablamos de una atracción. Ahora sí, atracción. ¿Ok? Es muy importante, ¿sí? Esto llega dentro del entendimiento de campo eléctrico. Recuerda que hay una ecuación para calcular el campo eléctrico, que más adelante vamos a hacer algunos problemitas para que entendamos cómo es que se usa el campo eléctrico ya en problemas. Chicos, espero esto lo hayas entendido, y si no lo has entendido, por favor coméntalo, por favor pregúntame, y con todo gusto te voy a ayudar. Nos vemos a la próxima, cuídate mucho.